a grabar. Bien, ahora sí. Entonces lo que vamos a abordar en esta primera parte de la clase es, vamos a dar una idea de cómo podemos abordar los problemas que aparecen ahí, que están planteados. Entonces, solución. Para el problema 3. Problema número 3. Voy a cortar aquí. Chequemos un poquito. 3. Entonces, para la función g, dominio y recorrido. Para esta función. Entonces, veamos. El recorrido de esta función, el dominio, nos fijamos en la fórmula, el denominador no puede ser 0. Hay una restricción de la raíz y en el número, entonces uno tiene que raíz de x menos 3 menos 5, vamos a encontrar el número donde se anula el denominador y lo vamos a quitar. Así estamos razonando, entonces tendría que ser raíz de x menos 3 es 0, 5, y por lo tanto aquí x menos 3 es 25, ¿correcto? La restricción con x mayor o igual que 3, x mayor que 3. Todos estos cálculos son posibles porque el x mayor o igual que 3, y entonces acá deducimos que el x tiene que ser 28. Así, podemos decir, en este caso, el dominio de esta función, de la función g le llamamos, ¿no? Es donde tiene sentido como fórmula, o sea, en el intervalo 3 más infinito, y a ese intervalo le vamos a quitar el 28. ¿Ok? Ese es el dominio de la función. ¿Cómo podemos determinar el recorrido? Recorrido de la función. A ver. Bueno, aquí de la única manera posible. Entonces se tiene I igual g de x, que es 1 sobre la raíz de x menos 3 menos 5. Entonces la idea es despejar x. Entonces uno dice despeja x. Entonces de acá decimos que vamos a despejar x, entonces x menos 3. El despeje de la variable no es tan difícil, es 1 sobre i. Por lo tanto ya hay una restricción natural, el i es distinto de 0. El i ya no puede ser 0, hay una restricción. Entonces, esto es equivalente a escribir que raíz de x menos 3 es igual a 1 sobre i más 5. Entonces aquí nos aparece otra restricción respecto a los valores de i que podemos considerar. Que este número tiene que ser mayor o igual que 0, porque esta parte tiene signo. ¿Okay? Entonces aquí está la restricción. Entonces de esto, esa es la parte de la que tenemos que investigar. Luego, podemos despejar x. X, el despeje nos va a dar 3 más 1 sobre i más 5. Si tú miras la fórmula al final, que es lo que nosotros habíamos dicho siempre, usted mira la fórmula al final y dice, esta fórmula solamente tiene sentido, o sea, tiene inconveniente en i distinto de 0. Y ese sería el recorrido. Sin embargo, en realidad lo que está ocurriendo es que hay una restricción anterior. Y esta es la que entonces marca el recorrido. Entonces uno dice 1 sobre i más 5
tiene que ser mayor o igual que 0. Eso tiene que ser mayor o igual que 0. Y entonces habría que resolver esta inecuación. Vamos a resolver esta inecuación. 1 sobre i más 5 mayor o igual que 0. Es equivalente a resolver esta, ¿no? Sobre i. Mayor o igual que 0. Ya, y de acá sabemos que si uno resuelve la inecuación, esta parte es más o menos en terreno conocido, podemos hacer una tabla de valores. Tenemos que esto tiene sentido cuando el i está en este intervalo, ¿no? Unión, aquí es el intervalo ahí. Después discutamos el asunto de los extremos, ahí, unión, el intervalo 0 más infinito. Okay, y ese es el recorrido entonces. Fíjate que toda la información del recorrido lo da esta parte, voy a marcar con color amarillo, ahí está. Ahí está la restricción que nos va a dar el recorrido, en cambio esta no. Aquí, si nosotros miramos la fórmula final, solamente la fórmula final tiene sentido cuando lee distinto de 0. ¿Okay? Entonces el recorrido aparece ahí. Por lo tanto, dice uno, así el recorrido de esta función es este intervalo, es este conjunto. Menos infinito, menos un quinto, unión 0 más infinito. Ahí tenemos el recorrido. Bueno, respecto de la función, ¿qué podemos decir? Esta es la función. Bien, ese es el dominio y ese es el recorrido. Fíjate que, digámoslo acá, G es inyectiva. Esta función es inyectiva. ¿Y eso es consecuencia de qué? Mira, lo podemos probar directamente. ¿Cómo probarlo directamente? Si la imagen de A es igual a la imagen de B, entonces nosotros concluimos que A es igual a B porque la fórmula está confeccionada con expresiones que son inyectivas, composiciones de funciones inyectivas. 5, ¿no? Es igual a 1 sobre la raíz de B menos 3 menos 5. Y esto es equivalente a que raíz de A menos 3 menos 5 es igual a 1 sobre la raíz de B menos 3 menos 5, cancelamos 5, A y B están en el dominio, sacamos raíz, cancelamos el 3, A igual B, se ve bastante rápido que es inyectiva, entonces de acá uno concluye que raíz de A menos 3, así que debería funcionar raíz de B menos 3, y de acá uno concluye, si uno saca raíz, este es equivalente a que A menos 3 es igual a B menos 3, por lo tanto A igual B. La función es inyectiva. Notar que si nosotros hacemos h de t de x 1 sobre x, y si nosotros hacemos f de x raíz de x menos 3, x, entonces la función g es la composición de h, ¿bien? Voy a anotarlo así.
T de 5 compuesto con H H de T de 5 es así. Es H. Compuesto con F, compuesto con T de 3 de X, donde T sub A de X es colocar X menos A. Si nosotros componemos de esa manera, aquí apunto este comentario que si tú te das cuenta que la fórmula es una composición de fórmulas donde aparecen puras funciones inyectivas, uno espera que la compuesta también sea inyectiva. Ese es el comentario. Esta es 1 a 1, este es 1 a 1, y este es 1 a 1. Por lo tanto, uno espera que toda esta composición es 1 a 1, ¿correcto? Entonces uno espera que funcione el cálculo. Y efectivamente funciona, como lo hemos probado arriba. Ya, de una manera un poco más de darse cuenta que va a funcionar la composición. Entonces tenemos una función inyectiva y tenemos el dominio del recorrido. Entonces lo que podemos decir acá, que entonces podemos decir lo siguiente: si nosotros signo, solamente para convencernos, signo. La función es positiva, sí, solo sí, es para que la gráfica sea convincente, 1 sobre este número. Y eso es equivalente, si tienes una fracción con numerador que es un signo, entonces todo el signo se carga al denominador. Entonces tiene que ser esto propiedades de la axiomática de cuerpo, ¿no? De orden. Y esto es equivalente a resolver esta inecuación. Mayor que 5. Lo cual es equivalente a que x tenga que ser mayor que 28, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser positiva después de 28. Recuerda que 28 está en el dominio, no está en el dominio. Es positiva y es negativa antes, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora podemos establecer la gráfica. La gráfica de esta función debería ser así, con todos esos elementos, tomando en cuenta lo siguiente, bueno, anotemos acá, voy a colocar este color, x igual a 28 es una asíntota vertical. Vertical. ¿Eso qué significa? Que la gráfica va a tener un comportamiento bien particular en ese número. Entonces aquí ponemos 28. 28. 28. Y entonces aquí está la gráfica. Entonces la gráfica la podemos hacer. Sabemos que tiene que ser de esta manera ahí. Okay. Fíjate que 0 igual 0, acá está igual 0, no está en el recorrido, así que la gráfica no puede cortar esta línea, no puede hacer algo así, la gráfica no puede cortar así, ¿correcto? Está toda sobre el eje, y como nosotros manejamos algunas nociones de límite también, deberíamos esperar que cuando el x es grande, este número es pequeño, así que la gráfica debería ser algo así. Ahí, en esa parte. Y la función está definida en 3, hasta 3. Entonces dibujamos 3 acá. Ponemos 3 ahí. Si x menor que 28 es negativa, así que tendría que ocurrir algo así, ¿no? Algo así. Así que esa es más o menos la gráfica de la función. Ahí está. Fíjate que este número es el que está ahí en menos un quinto. El recorrido, como se indicó, está en ese intervalo, de menos infinito a menos un quinto y de 0 a más infinito. Si nosotros pintáramos con color rojo acá,
el recorrido sería de ahí para allá y desde aquí para allá. Ahí va el recorrido, ¿no? Esa es la gráfica bueno, de la función, para esa función que está ahí. De hecho, fíjate que la función es inyectiva, como hemos probado, y hemos encontrado el recorrido. Fíjate, note. La inversa de la función, podemos dar la fórmula de la inversa, ahí está. 3 más 1 sobre x más 5 al cuadrado. ¿Y eso dónde? X en el recorrido, que es el conjunto de llegada de la función. Entonces x está ¿dónde? En este intervalo. Menos infinito, menos un quinto, unión 0 más infinito. La función inversa es esa. La hemos encontrado ahí. Bien. Hemos encontrado entonces el problema. Ya. El problema número 4. ¿Qué dice el problema número 4? Dice que la función f es conocida, la función g depende de las constantes a y b, y nos piden encontrar las constantes de tal manera que esta igualdad se cumpla. Bueno, hay que componer para ese valor de x en particular, igualar a 3 y a menos 1 en ese orden, y darnos cuenta que nos van a quedar relaciones en términos de a y b. Entonces vemos 4 acá, que nos van a permitir encontrar a y b. O sea, lo que vamos a obtener es un sistema. Entonces dijimos que f de x es igual a, en alguna parte parece con la inversa, ¿no? F de x es igual a 2x más 1, x más 2. X más 2. Donde tenga sentido componer, g de x es igual a ax más b. Entonces lo que pide es así, ¿no? Dice la imagen de esto en 2, en 1, nos está pidiendo en 1 y la otra en 3. La imagen de 1 es 3. Y la otra es así, ¿no? La composición en este orden, en este sentido, nos va a dar evaluado en donde dijimos es en 2 igual menos 1. Ya, entonces de acá tenemos que sacar el problema. Tenemos que encontrar los valores de A y B en menos 1, en ese orden. Entonces acá nosotros desarmamos la primera parte. Esto significa, por definición de composición, G evaluado en f a la menos 1 de 1. Va a dar 3. Y la otra parte va a ser f evaluado en G en 2. Va a dar menos 1. Entonces hay que encontrar la inversa de 1 y la inversa de G de 2. Entonces, por ejemplo, nota que G de 2 es igual a 2A más B. Luego, f evaluado G en 2 es evaluar f en este número. O sea, lo que vamos a hacer es reemplazar en f, en la fórmula de f vamos a reemplazar x por este número. Entonces nos quedaría así. Esto es igual, veámoslo ahí, es igual a 2 veces ese número, 2a más b más 1, dividido por 2a más b más 2. Entonces luego nos queda f de g de 2 es igual a menos 1
es equivalente a 4A más 2B más 1 partido por 2A más B más 2 es igual a menos 1. Como pueden apreciar, nos va a quedar una relación lineal entre A y B. O sea, de acá nos queda 4A más 2B más 1 es igual a menos 2A más B más 2. Y de aquí si hacemos los cálculos vamos a llegar a esta relación que sería 6A, aquí me estoy adelantando, 6A y más 3B. Y eso es igual a menos 3, ahí. O sea, esto es equivalente a escribir 2A más B es igual a menos 1. Y aquí obtenemos una relación. Y como uno debería sospechar, deberíamos tener una relación similar con la primera igualdad, la que no hemos ocupado todo. Vamos a formar un sistema de ecuaciones y después hay que resolver, encontrar A y B. Entonces falta esta. Entonces para encontrar ese necesitamos encontrar la imagen de 1 por la inversa de f. Entonces aquí hay dos maneras de proceder. O hallamos la fórmula completa o encontramos solamente ese dato. Aquí queda un poco a gusto el consumidor. Entonces por su parte dice, por otro lado, podemos encontrar explícitamente este número. F a la menos 1 de 1, ¿no? Este es igual a ¿cuánto? Vamos a encontrarlo a 1. Necesitamos ese número, porque vamos a tomar ese número y lo voy a insertar ¿dónde? Aquí. Ahí lo vamos a insertar. Y lo vamos a igualar a menos 1. Y entonces tenemos la otra relación y formamos el sistema de ecuaciones y el problema se cae, ¿ya? Entonces está faltando hallar ese número. Entonces, o encontramos la inversa, que ya sabemos cómo hacer, encontramos la fórmula completa, o podemos razonar de otra manera. ¿Cómo sigue? Pues, sí, vamos a hacerlo así, ¿no? F a la menos 1 de 1, si este número tiene resultado, C, llamémosle P, significa que F de P es 1. Insisto, uno puede encontrar la fórmula de la inversa y después evaluar la fórmula 1 y sacar el punto. Pero de acá entonces podemos encontrar P. 2P más 1, P más 2 es 1. Y encuentro P, por ejemplo, ¿no? Entonces de acá, 2P más 1 es igual a P más 2. Y entonces, P vale 1. O sea, F a la menos 1 de 1 es 1. La inversa de en ese valor es 1. Entonces, decimos de esto, vamos entonces G de F a la menos 1 de 1 tiene que ser 3. O sea, G de 1 es 3. Y por lo tanto, A por 1 más B es 3. Y ahí está la otra relación, ¿no? Entonces te la voy a llamar 1 y la voy a llamar 2. Y ahora hay que resolver el sistema, ¿no? 1, 2. ¿Cuánto vale A? De 1 y 2. 1 y 2. De ese sistema podemos decir lo siguiente. Si multiplicamos por menos 1 nos queda A vale menos 4. Y B vale 7. Hacemos. Entonces son los valores de A y B. A vale menos 4 y B vale 7.
¿Ya? Entonces, ¿en qué podría cambiar? Fíjese que aquí hay que separar dos cosas. Perdona que lo lata. Hay que separar dos cosas. Primero, el razonamiento, y aquí este problema se puede complejizar si pongo fórmulas más difíciles. Es decir, si pongo una fórmula distinta de esta y distinta de esa, el cálculo va a ser difícil, pero el razonamiento es exactamente el mismo. Claro, puede que sea más difícil encontrar f la menos 1, pero como razonamiento hay que hacer exactamente lo mismo. Son problemas tipo. O sea, el razonamiento es... Aquí la dificultad era menor porque las fórmulas que aparecían eran menor. Entonces, si uno agrega más constantes, digamos un ABC y agrega un C en alguna parte, tendrá que dar otra relación más para obtener otra condición que nos permita encontrar las constantes o alguna relación entre ellas. Bueno, terminemos con el problema 5, más conceptual. A ver, 5. El problema 5 dice, analice la función g de x es igual a x menos, ¿cuánto era? 3 sobre x menos 2. Voy a colocar acá en paréntesis en qué cambiaría el problema si hiciéramos este cálculo. Voy a colocar alfa y beta. Alfa y beta. ¿Será relevante el 3 y el 2 para el razonamiento que vamos a hacer? Puede que no sea importante. Y a mostrar que esa función es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Esa función no es inyectiva. ¿Qué no es inyectiva? Que no es inyectiva. Esta función no es inyectiva. ¿Cuánto vale la imagen de 1? 1 menos 3 partido por 1 menos 2. Sería 1 menos 3 partido por menos 1. Esto es 4. ¿Cuánto vale la imagen de 5? 5 menos 3 partido por 3 menos 2. Es 5 menos 1. Este es el que cogí. 3 menos 2, 6. 5. No es 3. Ahí no. 4. Entonces, G de 1 y G de 5 es 4. Aquí la gran pregunta es cómo me di cuenta que funciona con 1 y 5. Esa es la parte medular aquí. Entonces, por lo tanto, no es inyectiva. Entonces, el problema estará completamente resuelto. ¿Es inyectiva? No, no es inyectiva. Falló ahí. Vamos a dejar a ver por qué funciona con 1 y 5. Y después de mucho tanteo, funciona, ¿no? Entonces, digámoslo acá, ¿por qué? Pero no el por qué, por qué funcionan, por qué da 4, sino por qué se me ocurrió tomar 1 y 5. Esa es la parte central aquí. Entonces, esa parte la vamos a dejar un poco pendiente y damos el recorrido. Volvamos sobre eso. Recorrido de G. Queremos mostrar que es todo R el recorrido. Se quiere probar que el recorrido es todo R. Cuando nosotros decimos aquí, a ver, debe entenderse el contexto del enunciado. Dice, es sobreyectiva en R. ¿Eso qué significa? ¿A qué se está refiriendo con esto? Estamos diciendo que le puse F, estoy trabajando con G, no sé por qué. Lo voy a colocar F. Ese, el recorrido de F. No sé por qué le puse F. Ya es F acá. F
F, F, llamamos F, pongámosle F. F, F en 5. El recorrido de F, ¿cuál es? Y la función fuera F, funciona. Entonces, el recorrido es F. ¿Por qué? Esto es lo que hay que probar. Entonces hay que encontrar el recorrido. Bueno, encontramos el recorrido. I igual F de X. La pregunta es si se puede despejar X acá. Es X menos 3 partido por X menos 2. ¿Okay? Y hay que despejar X. Despejemos X acá entonces. Por supuesto que el dominio, note que el dominio de esta función son los reales, a R le quito el 2. Ciertamente, ahí no hay ninguna discusión. No hay nada que decir. Entonces vamos a despejar F. O sea, sí, solo sí. Entonces, multipliquemos por X menos 2. X menos 2 por Y es igual a X factor de X menos 2 menos 3. Y luego hay que despejar X. Tenga presente que hay que despejar X. Despejar X. Entonces acá lo que podemos hacer es X menos 2 y es igual a, bueno, si multiplicamos X cuadrado menos 2X, ¿ok? Menos 3. Entonces lo que hacemos es X cuadrado menos 2X menos 3 menos X menos Y, X menos 2Y. Y eso vale 0. Entonces aquí hay que darse cuenta que la variable, la incógnita es X, entonces podemos reescribirlo de esta manera. X cuadrado menos 2X menos 3 menos IX más 2Y es 0. Y ahí entonces, si nosotros factorizamos por X, llegamos a esto. Más menos 2Y menos 2 menos Y, X más 2Y, voy a colocar con paréntesis para acentuar la idea, 2Y menos 3. Menos 3, igual 0. Y lo que uno obtiene es una ecuación cuadrática en X. ¿Ok? Estos son los coeficientes. Ese es todo el detalle. 1, este es un coeficiente y este es otro. Ahí está, ¿no? Entonces queremos encontrar cómo debe ser Y para que esta ecuación cuadrática tenga solución. Entonces, ¿cómo saber eso? Discriminante. Discriminante. ¿Cuál es el discriminante? Llamemos el discriminante, llamémoslo delta. Vale. Entonces yo quiero que el discriminante es b cuadrado menos 2 menos I cuadrado menos 4, ¿cierto? Por 1 por 2i menos 3. ¿Ya? Entonces, si este discriminante es positivo, esta ecuación tiene solución. Y encuentras el x, porque pudiste, el x es algo. Entonces a mí me gustaría saber que esto es mayor que 0. Y concluir que esto es mayor que 0 para todo y. Si mostramos que eso es positivo para todo y, entonces todo, dado li, cualquiera que uno pone acá, siempre va a poder resolver esta ecuación.
siempre puedes encontrar el X. Conclusión, el recorrido es todo R. Habría que chequear si esto es verdad, lo que está escrito. Entonces hagamos el cálculo acá. ¿Sí? Bueno, entonces esto se reescribe con, no sé qué, 4, fíjate que esto es lo mismo que colocar con positivo, ¿no? Se cancela 4 más 8i, más 4i, perdón, más i cuadrado, menos, ¿cuánto? Menos 8i, más 12. Y esta expresión quedaría i cuadrado, menos 4i, más 16. Y resulta que esta expresión es mayor que 0 para todo i. Es decir, esta expresión cuadrática es siempre más, siempre tiene signo positivo. Tú puedes comprobar calculando el discriminante, o bien dándote cuenta que tú puedes completar el cuadrado de i de nuevo. Aquí te quedaría i más 2 al cuadrado más 12. Esto es mayor que 0 para todo. Ahí queda ya bastante claro que eso para todo i. Entonces, dice, para todo i está el discriminante es positivo, luego para todo i esta ecuación tiene solución. Entonces, pues, digámoslo acá, voy a colocar estrella. Así, estrella tiene solución. Estrella tiene solución para todo i. Dado x, dado i un número real, existe x con f de x igual i. Con eso ya bastaría para concluir que el recorrido. ¿Quién es x? Bueno, ¿cómo encontramos el x acá? Bueno, el x es la solución de esta ecuación cuadrática, de la ecuación estrella. ¿Y cuál es la solución de la ecuación? Bueno, encontrémosla. Es menos b, ¿no? Sería 2 más i más menos, estamos aplicando la fórmula raíz del discriminante partido por 2a, ¿no? 2. Fíjate que delta, o sea, se puede escribir así, 2 más i más menos la raíz de i más 2 al cuadrado más 12 partido por 2. Lo que dijimos en la clase es que si tú despejas y hay más de una fórmula, la función no debería ser inyectiva. Bueno, aquí estamos poniendo en evidencia que no es inyectiva. Tengo dos fórmulas con i para el x, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, puedo reemplazar, sé que si reemplazo un valor de i, voy a obtener 2x. ¿Sí? Entonces, si tomo un valor de i, de acá uno concluye, si esto le llamo x1 es 2, el x es, por ejemplo, x1,2. Entonces nosotros sabemos que la imagen de x1, que es con la raíz positiva, es igual a la imagen de x2, y es igual a i. Así que si tú te das el i, tú puedes encontrar el x1 y el x2 explícitamente a partir de la fórmula, ¿no? ¿Okay? Entonces la función no es inyectiva, la podemos deducir de ahí. ¿Mm? Bueno, entonces el recorrido, entonces, por lo tanto, así, el recorrido de esta función son todos los reales. Fíjese que el problema entonces
¿Dónde está la dificultad de darse cuenta que querer despejar y querer despejar X es plantear una ecuación cuadrática? Darse cuenta entonces de ese detalle. ¿Sí? Esto también funciona, comentario, esto también funciona si tú quieres encontrar la inversa de esta función, no sé, pues, x cuadrado más 3x más 1. Sabemos que esta función es invertible en una parte, entonces tú puedes despejar x. ¿Cómo despeja x acá? Puedes despejarlo así, ¿no? X cuadrado más 3x más 5 menos y es 0. Está en la misma situación. Aquí tienes una ecuación cuadrática con esos coeficientes, 1, 3 y 5 menos y. Y de aquí despejas delta. Aquí despejas, ¿no? Aplicas la fórmula y en alguna parte te va a quedar el discriminante que depende de y. Despejaste x, ¿sí? Con la diferencia que acá lo podemos hacer de manera más fácil completando el cuadrado. Si aquí tú completas el cuadrado, el despeje va a ser más rápido del x. Pero es la misma, exactamente la misma. Bien, entonces la función no es inyectiva y la imagen de dos valores es el mismo valor y. De acuerdo con el cálculo, ¿no? Es i menos 2. ¿Ah? Estoy, espérate, es i menos 2. Aquí es que la completación del cuadrado es menos, corrijamos. Menos. Entonces, en el discriminante es menos. Voy a colocar acá. Entonces, fíjate, en mi fórmula, si tomamos i igual 4, entonces x12 nos va a quedar 6 más menos la raíz de 16 sobre 2. Entonces nos queda 6 más menos 4 sobre 2. Entonces ahí nos va a dar una solución que es 5 y la otra solución que es 1. ¿Ya? Con igual 4, entonces 5 y 1 son las imágenes de 5 y de 4. ¿Ok? Entonces voy a hacer una observación. Observación. Para terminar esta parte. Note. Ya, sigamos, porque este razonamiento nos va a servir en general. Mira. Supóngase que no nos piden despejar. Nos piden determinar si es inyectiva o no. Sabemos que no es inyectiva porque encontramos de manera mágica que en 1 y en 5 funciona. Habría que preguntarse por qué. Bueno, aquí obtenemos el por qué funciona. Pero note lo siguiente. Cuando uno tiene sospecha que algo no es inyectiva, tiene que tratar de probar que es inyectiva. Y si no es inyectiva, ¿dónde falla? Entonces, mira, f de A es igual a f de B. Queremos ver si A igual B. Déjame terminar con esto. Entonces, f de A igual a f de. Entonces, esto es A más 3 partido por A menos 2. Esto tiene que ser igual a B menos 3 partido por A menos 2. Y de aquí quiere concluir uno si funciona de alguna manera. Bueno, entonces lo que podemos hacer acá es lo siguiente. A menos B. Y aquí podemos hacer 3 A menos 2 menos, aquí es B, ¿no? F. Ahí. 3 B menos 2. Nosotros queremos concluir de acá, de todo este cálculo, queremos concluir que A igual B. Sabemos que eso no va a ser así. Queremos ver si esto ocurre. A priori no sabemos, pero sigamos calculando. Entonces acá lo que podríamos seguir trabajando es A menos B tiene que ser igual a 3 factor de B menos 2 menos 3 factor de A menos 2 sobre A menos 2
B menos 2. Y entonces esta parte es igual a 3 factor de, ¿cuánto? B menos A sobre A menos 2, B menos 2. Bueno, entonces llegamos a esta igualdad. B menos A menos 2, B menos 2. Podemos concluir, entonces de aquí se tiene. Entonces, mostrar que si f de A igual a f de B, yo tengo esto, que es equivalente con esto. ¿Mm? Fíjate que de acá deducimos, no voy a colocarlo entonces, y esto es equivalente con A menos B menos o menos o más 3 veces A menos B, factor de A menos 2, B menos 2, esto es 0, y acá podemos factorizar por A menos B. A menos B factor de 1 más esto. Entonces, ¿qué podemos decir? Igual 0. O de esto uno, ¿qué deduce? Partimos con f de A igual a f de B y llegamos ¿a dónde? ¿A qué expresión? Después de hacer algunos cálculos llegamos a esto. Entonces, ¿qué deducimos de acá? Dos puntos. A menos B es 0, lo que queremos. El producto de dos números es 0 cuando uno de ellos es 0, y por lo tanto A es igual a B. O esto es 0. De esto. Aquí falla la inyectividad. Entonces, uno dice, si A no es B, y vale esta igualdad, entonces f de A es igual a f de B. Y por tanto la función no es inyectiva. ¿Correcto? Entonces nosotros queremos probar que si tienen la misma imagen, tienen que ser iguales. Y uno concluimos de acá que pueden haber números, puedo escoger dos números distintos que verifiquen esta condición y concluir que tienen la misma imagen. F no es inyectiva. Ahora lo que uno se observa de acá, ¿qué es lo que se estrella? Estrella es equivalente con ¿qué? Fíjate que esto es equivalente con A menos 2, B menos 2 es igual a menos 3. ¿Sí? O bien B es igual a 2 menos 3 partido por A menos 2. ¿Qué estamos diciendo entonces?
O sea, con esta expresión tú puedes encontrar miles de ejemplos donde falla. Dado el número, si te das el número A, te das un número en el dominio de la función, la imagen de A va a ser igual a la imagen de este número. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí encontramos una fórmula para hallar muchos valores donde falla. Por ejemplo, si A vale 1, el otro número es 5, ¿no? B es igual a 5, por la fórmula. Y la imagen de 1 igual a la imagen de 5 igual a 4. Entonces, si A otro valor, si A, por ejemplo, A no puede ser 2, si A toma otro valor, vas a encontrar otro número distinto de ese cuya imagen sea el mismo. ¿Ya? Entonces, aquí uno se entiende por qué funciona con 1 y con 5. ¿Ya? ¿Por qué funciona con 1 y con 5? Bueno, entonces aquí tienen dos maneras distintas de comprobar que la cuestión no es inyectiva, tratando de encontrar, de despejar X, y nos da más de una fórmula, y eso nos va a indicar que la función no es inyectiva. Por tanteo, es decir, probando con dos valores concretos, ¿ya? Con eso el problema se resuelve. O tratando de ver dónde falla que sea inyectiva. Falla en alguna parte. ¿Ya? Entonces ahí uno puede concluir que la función entonces es inyectiva donde no es inyectiva, etc. Los intervalos donde es inyectiva, etc. Bien. Fíjate que este mismo razonamiento, la manera de razonar es la misma si en vez de tener 3 y 2 tuviera otros números. ¿Ok? La manera de razonar es la misma. ¿Ya? Bueno, van a cambiar, por supuesto, las expresiones, pero el razonamiento es similar. Bien. Yo creo que con eso, más o menos, para ir cerrando la parte de funciones. Lo que vamos a empezar a hacer mañana, ya porque se nos acabó el tiempo, vamos a empezar a estudiar esto, la función exponencial y la función logaritmo. Esta función es muy importante en el cálculo, muy importante. Así que vamos a volver a recordar todas las propiedades que vimos con cierto detalle el semestre pasado. Probablemente hagamos algunas demostraciones de algunas de estas propiedades. Seguramente ustedes las hicieron en el respectivo, pero las vamos a volver a probar por qué valen las propiedades de potencia. O sea, asumiendo las propiedades de potencia, por qué valen las propiedades del logaritmo, por ejemplo, y algunas otras cosas más. ¿Ok? Bueno, me demoré un poco más de lo que tenía pensado. Pero bueno, mañana partamos con eso. Bien, dejémoslo hasta acá. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo te compartí? ¿Tienen alguna consulta, jóvenes, aquí?